Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a ver el sistema trifásico, pero con la carga conectada en estrella, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando, en este caso, seguimos trabajando, ¿no? Y vamos a estudiar el caso de carga balanceada. Quería agregarle las impedancias son números complejos, por eso llevan el puntito. Bueno, como habíamos visto, si es carga balanceada, ahora ya lo dibujé, no puse ni ZA, ni ZB, ni ZC, porque las tres impedancias son iguales. Pero fíjense que antes teníamos dibujado así, por acá afuera, ¿no? Este con este teníamos conectado, acá teníamos AB, la carga que estaba entre AB, la que estaba entre BC y la que estaba entre CA. Los de afuera son el triángulo, entonces sacaba la impedancia AB, la impedancia A, la impedancia B y la impedancia C. ¿Sí? Se me borraron los números ahí. Pero cuando una estrella, fíjense que es lo que queda dentro del triángulo, tengo que marcar el centro del triángulo, el centro de este triángulo equilátero, es decir, en el cual distarían la distancia entre este punto y este punto, la misma que entre este punto y este punto, y la misma que entre el centro y cualquiera de los puntos A, B o C. ¿Sí? Ese es el centro del triángulo. Entonces ahora voy a borrar esto, que era el caso anterior, que era el triángulo, y ahora vamos a definir nuestros nuevos puntos. Fíjense que ahora la fase A viene conectada a la impedancia Z directamente en el punto A. No es como antes que estaba A y la carga, ¿sí? También estaba, digamos, la conexión estaba acá, pero la carga estaba entre A y B. Ahora la carga va directamente conectada a B y de B va al centro de estrella y el centro de estrella va conectado al neutro. Es decir, que acá está el centro de estrella que va al neutro. También se lo puede llamar cero. Y ahora vamos a ver por qué se lo llama cero o centro de estrella. ¿eh? A, B, C y cero. Y acá va al neutro. Fíjense que la estrella va, la impedancia que podría ser ZA, si fuese desbalanceada, esta sería ZB, esta sería ZC, ¿sí? La impedancia ZA va conectada con la fase A y el neutro, la impedancia de la fase B, va conectada, la ZB, esta, ¿sí? Va conectada con B y el neutro, y la C va conectada con la fase C y el neutro. ¿Ven? Que todos quedan conectados entre fase y neutro, y entre fase y neutro, las tres cargas. Este tipo de conexión es la conexión que tenemos en nuestros hogares. ¿sí? Si nosotros miramos en la línea, si hay una línea aérea de este estilo, van a ver que pasan 4 cables. De esos 4 cables, a la bajada de nuestra casa, va a venir una fase, que es el cable, y el otro cable que vuelve va al neutro de la línea trifásica. ¿sí? La casa de al lado va a estar conectada a la otra fase. Acá hay algo que está mal dibujado. Este lo voy a corregir, perdón. No. Bueno, vamos a alargar. Bueno, no puedo borrar este punto. Está complicado, no importa. Vamos a hacer una cosa. ¿sí? Recuerden que este punto no va y este va con B. Acá va. Vamos a agregar bien el punto ahora. Y aquí estaría la conexión para la carga ZB, que en este caso son las tres iguales, por eso solamente puse Z, ¿sí? Podríamos decir que la ZB es la que está conectada con la fase B y la ZC la que está conectada con la fase C. Una instalación de un barrio, ¿sí? Es este caso donde tenemos impedancias en estrellas, cargas conectadas entre ellas. Por ejemplo, toda la carga de la casa, todo lo que tenemos en la casa, heladera, lavarropa, televisores, iluminación, bueno, en fin, cualquier elemento eléctrico que tengamos conectado a nuestra instalación eléctrica de nuestra casa, en definitiva, todos son impedancias. Cada una de esas cargas que tenemos conectadas, la luz es una impedancia, la heladera es una impedancia,
La aspiradora, por ejemplo, es otra impedancia, no sé. En fin, el lavarropa es otra impedancia, el microondas, cualquier artefacto eléctrico que esté conectado a mi instalación eléctrica de mi casa es una impedancia que al estar conectadas de esa manera son un montón de impedancias que están conectadas en paralelo. Es decir, que yo podía representar todo lo que está conectado a mi casa, las luces, las heladeras, todo lo que estábamos marcando recién y otras cosas más que se le puede ocurrir, los televisores, todo lo que está conectado a nuestra instalación eléctrica, la podemos reemplazar por una impedancia equivalente, es decir, todos son impedancias en paralelo y sabemos que las impedancias en paralelo las podemos reemplazar por una sola, lo vimos cuando vimos instalaciones monofásicas, cuando vimos sistemas monofásicos. En definitiva, nuestra casa la puedo reemplazar por una impedancia equivalente, ¿sí? Una Z equivalente. ¿tá? La casa del vecino es otra impedancia equivalente que está conectada a la red trifásica. Y la casa del otro vecino es otra impedancia equivalente que está conectada a la otra fase del sistema trifásico. Es decir, se distribuyen las cargas, una casa va a una fase, la casa de al lado va con la otra fase y la otra casa va con la otra fase. De esa manera se buscan equilibrar las cargas luego de un barrio donde se distribuyen, no sé, 100 casas, o vamos a hacer 99 porque es por 3, 99 casas, las casas relativamente de tamaños similares, se distribuyen, entonces me van a quedar 33 casas conectadas a esta fase, y otras 33 conectadas a la fase B, y otras 33 conectadas a la fase C. En definitiva, todas esas impedancias sumadas, eh, al estar distribuidas, terminan siendo casi, porque no lo son, ¿no? Las impedancias ZA, Z, serían impedancias distintas, desbalanceadas, la realidad es que son desbalanceadas. Pero al haber muchas, ¿sí? Y al distribuirse lo más equitativo posible, se logra que este ZA sea casi igual al ZB y sea muy parecido al ZC. Es decir, que las tres impedancias que voy a tener conectadas a cada fase van a ser muy similares. Por eso se distribuye así la carga, para que a lo largo se compensan, ¿no es cierto? Cuando tengo muchas casas se termina compensando y las impedancias de las fases A, B y C se terminan de alguna manera equilibrando o casi equilibrando. Entonces, teóricamente, si hay muchas casas, muchos barrios muy grandes conectados, como la línea que viene desde los centros de distribución y que distribuyen a nuestra ciudad, lo podemos ver como que son cargas casi balanceadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia, pero en el conjunto general se terminan equilibrando, se terminan balanceando. Entonces podemos reemplazar ese sistema con un sistema de impedancias balanceados, ¿sí? Tres impedancias iguales, que es lo que vamos a ver. No obstante, si tengo una sola carga o tres cargas distintas, va a ser el sistema de balanceado. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora en este sistema conectado en estrella de esta manera? ¿Sí? Fíjense que la carga, la impedancia va conectada entre la fase y el neutro, es decir, que le estoy dando tensión de fase. En el ejercicio anterior, que era el triángulo, este de acá, voy a dibujar de vuelta para que se vea, la carga estaba entre A y B. Si me fijo, está teniendo tensión AB, es decir, que le daba tensión de línea AB a este, tensión de línea BC a esta carga, y tensión de línea CA a la última impedancia. Es decir, que alimentaba con tensiones de línea. En este caso, alimentamos la carga con tensión de fase. Fíjese, esta impedancia está alimentada con la tensión de la fase A, porque estoy tomando entre A y el neutro. Esta otra carga que está acá, esta, ¿sí? La estoy alimentando entre la fase B y, si nos fijo acá, y el neutro, es decir, que estaría dándole a esta carga, le estoy suministrando tensión de fase B, y a esta carga de acá le estoy suministrando tensión de fase C, ¿sí? Porque está conectada entre C y el neutro. Es decir, que le estoy dando tensión de fase A a una carga, tensión de fase C, B a la otra carga, y tensión de fase C a la otra carga, ¿sí? Alimento las cargas con tensión de fase. Si miro el dibujo en este caso, y vamos a ver ahora, porque las corrientes de línea, ¿se acuerdan que eran las que iban desde la generación, ¿sí? Por la línea hasta la carga, ¿sí? Hasta acá. Esta sería la corriente de línea. Ahora, la que pasa por la carga era la corriente de fase.
Bueno, vamos a dibujar entonces la corriente en la fase que la habíamos puesto con rojo. ¿Sí? Esta sería la corriente en la fase, que antes iba así, ¿se acuerdan? Iba por acá, entre A y B, cuando era en triángulo. Y la llamamos corriente de fase AB. Bueno, resulta que ahora esta corriente de fase, que pasa por la fase, si miro bien, es la misma que viene por la línea, ¿ven? Es la misma corriente. ¿Sí? Esta roja es la misma que la amarilla. En realidad, la corriente de fase, en este caso, cuando está en estrella, es igual a la corriente de línea. Por eso ahora la voy a dibujar acá en amarillo. Y tengo que la corriente de fase, ¿eh? Si quieren, vamos a dejarlo en rojo, nada más que para por ahí se van a confundir. No quiero que sea confuso esto. ¿Por qué no me muestra en rojo? Bueno, lo vamos a dejar en amarillo. Lo importante es que acá, ¿sí? Tengo la corriente de la fase y su bar. Recuerden que también lleva, ¿no? Puntitos, son fasores, no los puse porque se me hace muy largo el tiempo, ¿no? Pero llevan puntitos todos estos. Entonces, vamos a poner texto, acá tengo el texto, seleccionar, acá tengo la corriente en la fase A, y aquí voy a tener, si sigo trabajando acá estaría la corriente en la fase B, o la corriente, perdón, sí, en la fase de la impedancia ZB, y la corriente y la impedancia en la fase ZC, lo llamo I sub A y sub B porque vienen desde de la fase C, ¿no? Y esta sería I sub C. En definitiva, coinciden, si lo miramos bien, coinciden con la corriente de línea. Es decir, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso es lo que sucede en una estrella y lo cual lo hace un poco más sencillo la resolución del problema de los cálculos, cuando la carga está conectada en estrella, como es este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora no tengo que calcular la corriente de fase y la corriente de línea con esa ecuación que habíamos visto. Es decir, la corriente de línea es igual a la corriente en la fase. La corriente en la línea B es igual a la corriente en la fase I sub B. ¿Lo ven? La corriente I sub C es la misma que pasa por la fase. Es decir, cuando tenemos una carga conectada en estrella, lo que cambia es esto de aquí. Vamos a borrar, a ver. Lo que sucede es que ahora ya no tengo más. Bueno, voy a mostrar primero la relación que teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta relación, ¿sí? Esta relación que teníamos acá era la correlación entre la corriente línea y la corriente de fase que vimos cuando la carga estaba conectada en triángulo. Bueno, esa relación sirve y es válida cuando la carga está conectada en triángulo. ¿Eh? Cuando la carga está conectada en estrella, esta relación ya no la necesito. ¿Por qué? Porque la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Entonces se vuelve mucho más simple la resolución de este problema. Fíjense, vamos a agregar acá el texto y vamos a decir que la corriente de línea es igual a la corriente en la fase. ¿Eh? Eso sucede cuando la carga está conectada en triángulo. ¿Sí? La corriente de línea es igual a la corriente de fase. Acá lo vemos bien. Cuando vamos al gráfico se ve muy bien. La corriente en la línea I sub A es la misma que pasa por la impedancia por la carga. ¿Se acuerdan que la corriente de fase es la corriente que pasa por la carga, por la fase? Entonces, en este caso, la corriente que está pasando por la carga es la misma que viene por la línea. ¿Sí? Entonces, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En las tres líneas y las tres de fase son iguales. Entonces, se nos achica el problema, porque ahora las tres corrientes de línea son iguales a las tres corrientes de fase, no necesitamos calcular tanto. Fíjense, vamos acá. A ver, texto, seleccionar. Es decir, que ahora la corriente de fase no es IAB, sino que solamente IA, la corriente de la fase IB, y la otra corriente de fase la vamos a llamar I sub C porque coinciden con la corriente de línea. Entonces, vamos acá. La corriente de la fase I sub A
vale 3.221, es una corriente importante. Acá le faltó el puntito indicando los mil. Recuerden que el puntito indica los mil y la coma los decimales, ¿sí? Algunos a veces se confunden con eso. Ojo con los miles y con los decimales, ¿sí? Acá son 3.221 amperes. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente en la línea B? 3.221, también en módulo. Lo que va a cambiar va a ser el ángulo que se atrasa 120 grados eléctricos. Es decir, que tendríamos menos 33,25 menos 120 me da menos 153,25. ¿Sí? Y ahora la corriente I sub C, acá voy a poner el punto también tiene el mismo módulo, 3.321, y como es un sistema equilibrado, porque las tres cargas valen lo mismo, tanto la Z de la fase A como la de la fase B como la de la fase C, valen exactamente lo mismo, porque es balanceada en este caso. Entonces el ángulo de la línea, la corriente de la línea, el ángulo de la corriente de línea I sub C va a ser este ángulo menos 120, es decir, menos 153,25 menos 120. Eso da menos 273, menos 273,25 grados, ¿sí? Ahí tenemos el ángulo de las tres corrientes, ¿sí? De las tres corrientes de línea. Y dijimos que las corrientes de fase eran iguales, entonces vamos a hacer así, vamos a copiar esto, porque las tres corrientes de fase son iguales, y vamos a escribir acá. Vamos a repetir. Total, no, mejor dicho, las tres corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Es decir, en realidad, podría evitar poner las corrientes, lo que ocurre esto. La corriente de fase. ¿Por qué? Porque es igual a la corriente de línea, ¿sí? Con que ya encuentre la de fase o la de línea, es lo mismo. Si yo sé la de línea, sé la de fase. Y sé la de fase, también sé la de línea. Es tan simple como eso. Bueno, entonces, en este caso, queda ya la importancia, ¿sí?, de la diferencia, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. A diferencia del triángulo, el triángulo teníamos que aplicar la raíz cuadrada, multiplicar el módulo por la raíz cuadrada, teníamos que restarle 30, y de esa manera íbamos a encontrar la corriente de línea. Es decir, la corriente de fase era la corriente de línea, la raíz de 3 por la corriente de fase, y al ángulo de la corriente de fase le restábamos 30 grados para encontrar la corriente de línea. Ya lo vimos en el video anterior. Bueno, acá no, acá es mucho más sencillo. La corriente de línea igual a la corriente de fase, o la corriente de fase igual a la corriente de línea, que es lo mismo. Bueno, fíjense en este ejercicio, yo acá le di, tenemos como dato la tensión de línea, que es 33.000 volt, una línea de media tensión de 33.000 volt, y el ángulo más 30, ¿sí? Bueno, tengo que encontrar la tensión en la fase U sub A. ¿Cómo hago para encontrar la tensión en la fase U sub A? Bueno, U sub A, que es la tensión de fase, acá tengo la ecuación, ¿sí?, ahí abajo. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Aquí está la expresión, que ya la habíamos visto. ¿Sí? La corriente de fase, corriente de línea. Fíjense que lo que cambia es el tema de la corriente. ¿Sí? Porque las tensiones, esta ecuación, siempre un sistema trifásico me va a dar 3 tensiones de fase y 3 tensiones de línea. Y siempre van a ser diferentes, ¿sí? Porque eso me lo está entregando la fuente. En cambio, en el caso de cómo conecto la carga, va a depender de cómo la conecte. Si la conecto en estrella, la corriente de fase igual a la corriente de línea. Y si la conecto en triángulo, aparece la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase, donde interviene la raíz de 3 y el ángulo hay que restarle 30 grados. Bueno, continuando con el cálculo de la corriente en la fase U sub A, que es la que me faltaría calcular, ¿no? U sub A va a ser igual, dijimos, la tensión de línea. ¿Cuánto va la tensión de línea? 33.000, la tenemos. Entonces 33.000, que es la tensión de línea, dividido, no voy a escribir raíz de 3 porque me complica, vamos a poner 1,732, que es la raíz cuadrada de 3. Recuerden que este número de acá es raíz cuadrada de 3, ustedes lo pueden hacer con la calculadora, 33.000 dividido raíz cuadrada de 3, eso me va a dar el módulo, y el ángulo dice que es
el ángulo de la tensión de línea hay que restarle 30. Bueno, el ángulo de la tensión de línea vale más 30. Entonces es más 30 menos 30. Claro, tiene que dar 0, lo dijimos, porque la tensión de fase en nuestra referencia tiene que tener un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces, en definitiva, la tensión en la fase U sub A vale 33.000 dividido 1,732. 33.000 dividido 1,73, bueno, dividido raíz cuadrada de 3, perdón, dividido raíz cuadrada de 3, 19.052, 19.052 volt, o podría poner 19,052 kilovolt, alrededor de 19 kilovolt. Y el ángulo va a valer 0 grados, ¿por qué? Porque es la tensión de la fase A, que siempre en nuestra referencia tiene que valer 0 grados. Fíjense, acá tengo el valor de la tensión de fase. Bueno, y ahora si quiero resolver esto de acá, vamos a hacerlo muy simple. ¿Por qué? Porque tengo la tensión en la fase A, ya la tengo, es 19.052 con el ángulo de 0 grados. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la de la fase B? Lo mismo, 19.052, el mismo módulo, ¿no? Lo que cambia es el ángulo, hay que restarle 120, entonces queda menos 120 grados, y la tensión en la fase C, igual módulo, 19.052, pero el ángulo hay que restarle otra vez 120, entonces queda menos 240. Menos 120 menos 120 me da menos 240. Y ahí me quedan las 3 tensiones de fase, y ahora me faltan las 3 tensiones de línea. Ya tenemos una. Aquí vamos a agregar la segunda, sería 33.000, porque recuerden que los módulos siguen quedando igual, 33.000 volts, pero el ángulo me queda más 30 menos 120, que da menos 90. Igual, el mismo ángulo que vimos para la crisis anterior, lo que cambia ahora es el módulo. En definitiva, los que cambian son los módulos, porque los ángulos siguen quedando. Es decir, que el módulo de este caso, de esta tensión, de línea de 33 kilovolts o 33.000 volts, pero, bueno, ¿y el ángulo cuánto nos daba? Menos 210, ¿se acuerdan? Es directamente, me faltó poner grados acá, ¿sí? A 90, le resto 120, me queda los menos 210, ¿sí? Esto ya lo vimos. Fíjense que siempre va a quedar más 30, menos 90, menos 210, y siempre las tensiones de fase van a quedar en 0, menos 120, menos 240. Es decir, las tensiones de fase tienen igual módulo y el ángulo son 0, menos 120, menos 240. Las tensiones de línea va a ser raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿sí? Y el ángulo va a ser más 30 y después menos 90, menos 210, ¿sí? Y de esta manera resolvimos encontramos las 6 tensiones del sistema trifásico y las 6 corrientes de este sistema trifásico, que en este caso las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase, se reducirían a 3, ¿sí? Bueno, faltaría nada más que para esto realizar el diagrama fasorial. Entonces, ¿cómo realizamos el diagrama fasorial? Bueno, empecemos por el diagrama fasorial de las tensiones. Es igual al que habíamos visto antes, ¿no? Vamos a dibujar acá la tensión de fase U sub A. A ver, la tensión de fase está en azul, así que lo vamos a poner en azul. La tensión de fase U sub A está en azul, y esta dice que vale 33.000, bueno, a escala, perdón, 19.000. Tendría que decir que, no sé, 1 centímetro son 10.000, serían menos de 2 centímetros, acá muy chiquitito. Pero bueno, puedo buscar otra escala, a ver, vamos a decir que 2 centímetros son 10.000. Entonces, 19.000, ¿sí? Cada 2 centímetros tengo 10.000, entonces en 4 centímetros tendría 20.000, esto sería un poquitito menos de 4 centímetros. Le tengo que dar la escala que yo considere para poder dibujarlo, ¿sí? Lo que sí, a todo le tengo que dar la misma escala. Si no, podría decir 1000 igual a 1, podría decir que acá tengo 19 centímetros, y acá tengo 33 centímetros, lo que pasa es que me va a quedar muy grande. Así que bueno, ahí busquen la escala que a usted le parezca más adecuada, ¿sí?
la de 10.000 1 centímetro va a quedar todo muy chiquito, porque este va a quedar menos de 1 centímetro, la corriente, así que no es lo más. Y la de 10.000 en 1 también le va a quedar un poco grande. Así que podrían usar 5.000 en 1, también, que sería la mitad. Dividir esto por 5.000 y te va a dar la distancia. Es decir, 1 centímetro equivale a 5.000, 19.000 dividido 5.000, 19.052 dividido 5.000, me da 3,81. Esa escala estaba bastante bien. 3,81. Y esta va a quedar menor, bueno, pasa que va a quedar muy chico. Bueno, vean cuál escala. Vamos a trabajar con esa entonces. Vamos a suponer que acá tenemos casi, vamos a ver, vamos a usar 1.000 en 1, más fácil. 1.000 en 1 y lo hagan un cuadradito que es medio centímetro, le equivale a 1.000 volt. Fíjense, ahí le va a quedar más fácil. Cada un cuadradito son 1.000 volt, entonces tienen que dibujar 19 cuadraditos. La de la fase que va en verde, vamos a buscar en verde, ¿sí? La tensión de fase que va en verde, tendría que dibujar 19 cuadraditos, ¿sí? Ahí cuenten 19 cuadraditos, ¿está? Y después tendría este mismo, pero los 19 cuadraditos, no lo vamos, bueno, sí, así, en atraso, y este acá otra vez 120 grados para allá. Creo que este podría alargar un poquito más. Ahí está. ¿No? Bueno, y ahora tendríamos que dibujar el azul, que es la tensión de línea, que en este caso vale 33 cuadraditos, mide el azul, ¿no? Tenemos que medir 33 cuadraditos. Bueno, 33 cuadraditos es la mitad, cada cuadrito es medio centímetro, o sea que serían 33 dividido 2, 16,5 centímetros. Quizás un poquito más grande y acá adelanta 30 grados. El otro viene acá, ¿sí? La otra tensión de línea viene acá. Bueno, seguiría más abajo. Y la otra estaría por aquí y iría más o menos por acá. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer bien a escala con las mediciones. Recuerden que entre este y este hay 30, y entre este y este hay 30 grados, y entre este y este hay 30 grados. Y después solamente nos queda dibujar las tres corrientes de línea, tres corrientes de fase que son iguales. Si cada cuadradito equivale a 1.000 y cada cuadradito es medio centímetro, tenemos que hacer 3.221 dividido 2, son 1,6 centímetros sería el largo de este. Y lo vamos a poner en color amarillo. Y este dice que está a menos 33 grados la corriente de la línea A o de la fase A. Y es algo así, más o menos. Y la otra, la B, en menos 153. Tendría que estar así, por acá. Y la otra tendría que estar algo así, no me equivoco. Menos 273. Y ahí quedaría el diagrama fasorial completo de las 6, esta quedó cortita, recuerden que es más larga, de las 6 tensiones, las 3 tensiones de fase, las 3 tensiones de línea que son las azules, y las 3 corrientes de línea de fase que son las amarillas. Ya vamos a ver que en realidad ustedes ahora tienen que dibujar todo, pero si se fijan, esta relación que hay entre esta azul, verde y amarilla es la misma que se ve acá, solo que girada 120 grados eléctricos. Si yo a estas tres, la azul, la verde y la amarilla, la giro 120 grados eléctricos, me da las tres de abajo. A ver, voy a agregar para que se vea mejor.
Si yo a estas tres, ¿sí?, las giro 120 grados eléctricos, voy a encontrar, me va a dar la misma terna que esta otra de acá, estas otras tres. Y si después lo vuelvo a girar 120 grados eléctricos, me va a quedar esta misma terna. ¿Qué quiere decir? Que si yo en realidad represento las tres que están relacionadas con el punto A, U sub AB, U sub A y la corriente de la línea A o de la fase A, no necesito representar más. ¿Por qué? Porque las otras tres están desfasadas 120 y las otras tres otra vez 120 grados eléctricos. Es decir, que esta misma terna, ¿sí?, se repite acá, pero 120 grados eléctricos en atraso y otra vez 120 grados eléctricos en atraso. ¿Sí? Obsérvenlo con calma, con paciencia y van a ver qué le queda. Tienen que graficar igual todos los fasores y ya en el próximo trabajo práctico vamos solamente a graficar los fasores relacionados con el punto A. Bueno, aquí terminamos la teoría para poder hacer el trabajo práctico, que en definitiva es graficar la carga conectada en estrella, como está acá, graficar las tensiones de línea, tensiones de fase, tensiones de línea, la estrella y las corrientes de fase, corriente de línea, calcular las tensiones de fase, tensiones de línea, calcular la corriente de fase, la corriente de línea, y realizar los diagramas fasoriales, ¿sí? Bueno, si la corriente, como acá, faltó agregar algo que es temita. Acá tenemos una corriente que va a ir desde el centro de la estrella hacia el neutro, hacia el cable del neutro, este de acá, que después iría para aquel lado, perdón, iría hacia allá. ¿Sí? Y esa se llama corriente de neutro, I sub n. I sub n, corriente del neutro. Resulta que esta corriente del neutro, cuando la carga es balanceada, como este caso, las tres impedancias son iguales, vale 0. ¿Por qué? Porque acá, fíjense que tengo un nodo acá, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de nodo? La sumatoria de la corriente entrante igual a la corriente saliente. En este caso, me quedaría que la corriente I sub A más la corriente I sub B más la corriente I sub C es igual a la corriente en el neutro, ¿sí? Cuando la carga es equilibrada, esa corriente en el neutro vale 0, es decir, que este cable no sería necesario. ¿Por qué? Porque no hay corriente que circula acá. Y por eso el punto se llama 0, porque la tensión en este punto vale 0. Las tres caídas de tensiones sumadas hacen que la tensión en este punto sea 0. Bueno, y entonces la corriente acá en el neutro es 0. Pero si la carga no es balanceada, como suele ocurrir cuando conectamos las instalaciones de los barrios, como yo les decía, de todas las casas, que tiende a ser equilibrado, esa corriente en el neutro tiende a ser 0, no es 0, tiene un valor pequeño, mucho menor al de los 3200 que circulan por acá. Recuerden que en esta la de línea son 3221. Si yo logro equilibrar bastante bien todas esas cargas, la corriente que vuelve por el neutro hacia el transformador, ¿sí?, no va a ser de los 3221, va a ser de, no sé, 150 amperes, muchísimo más chico que la corriente en las líneas o en las fases, ¿sí? En definitiva, si las tres impedancias son iguales, esa corriente vale 0. Y si no son iguales, pero son bastante parecidas, digamos, entonces la corriente en el neutro se va acercando cada vez más a 0. Cuanto más parecidas sean entre ellas, más iguales, más cerca del 0 va a estar la corriente en el neutro. Ese es, en definitiva, nuestro sistema trifásico con una carga conectada en estrella, ¿sí? Bueno, aquí terminaríamos la clase y bueno, lo dejo porque ya se ha hecho muy largo. Espero que puedan realizar el trabajo práctico. Cualquier consulta me escriben y podemos buscar la manera de sacar alguna duda que pueda existir, ¿sí? No, vamos a seguir avanzando. Este es un tema muy importante, corriente alterna trifásica, ¿sí? De hecho, todas las instalaciones se utilizan sistema trifásico como este.
Así que bueno, espero que no me abandonen, que me sigan, ¿sí? Y que se sumen más también. ¿Eh? Nos vemos, hasta pronto, que anden muy bien y cuídense y cuiden también a su familia.